Salmo 83, una oración por ayuda cuando la guerra amenaza. Este salmo se titula Cántico. Salmo de Asaf. El autor, Asaf, fue probablemente el gran cantor y músico de la era de David y Salomón, 1 Crónicas 15, 17-19, 16, 5-7, 25, 6. 1 Crónicas 25. 1 y 2 Crónicas 29 horas y 30 minutos añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. Algunos comentaristas conectan este salmo con 2 Crónicas 20, 1, 37 y la victoria obtenida en el tiempo de Josafat. Otros ven la colección de 10 enemigos contra Israel como algo que no se refiere a una ocasión específica, sino al constante peligro de exterminio sobre el que Israel vivió, relevante tanto en el mundo antiguo como en el moderno. El llamado de ayuda. 1:1-4, petición a Dios de que actúe contra los que están empeñados en destruir a Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Oh Dios, no guardes silencio. Asaf cantó esta oración en un momento de crisis nacional. Habían venido contra Israel enemigos que estaban decididos a su destrucción nacional. Si Dios guardaba silencio, callaba, o se estaba quieto en lo que respecta a Israel, serían destruidos. Y no guardes silencio. A veces es muy difícil seguir viviendo día a día sin una palabra de autoridad, y somos propensos a reprender a Dios por el silencio, porque se queda quieto, porque calla. Pero Dios no ha guardado silencio. La palabra se manifestó. En él se rompió el silencio de la eternidad. Meyer. Ve, porque he aquí que rugen tus enemigos. Asaf le pide a Dios que vea esta crisis y considere a los enemigos de Israel como sus propios enemigos, como los que lo odiaban. Asaf estaba seguro de que, si Dios hacía esto, actuaría a favor de Israel. Y no solo son enemigos de nosotros, tu pueblo, sino también de tu voluntad, tu nombre y tu gloria. Paul. Se venid, y destruyámoslos para que no sean nación. Este era el consejo astuto y secreto de las Naciones Unidas contra Israel. Este deseo de una confederación de naciones para destruir a Israel no terminó en los días de Asaf. Su oración podría cantarse hoy mientras las naciones vecinas y toda la comunidad mundial amenazan a Israel. Y Adam Clarke parafraseó las palabras del versículo 4. Exterminemos a toda la raza, para que no quede registro de ellos sobre la faz de la tierra. Clarke. 2. En todos los anales de la historia registrada, nunca ha habido un pueblo tan rodeado de enemigos o tan perseguido como los judíos. Sin embargo, sorprendentemente, los judíos han prosperado. En 1836, un censo mundial indicó que había entonces 3 millones de judíos viviendo en muchos países. Un siglo después, en 1936, a pesar de las severas persecuciones en las que murieron muchos judíos, particularmente en Rusia, un segundo censo indicó que la población mundial judía había aumentado a 16 millones, un aumento de 13 millones en un siglo. Los nazis mataron a más de 6 millones de judíos, pero hoy en día hay más judíos en el mundo que antes de la era nazi. La única explicación de este crecimiento es que la mano de Dios ha estado sobre este pueblo y lo ha bendecido. Boyce. 3. Israel ha tenido sus batallas, antiguas y modernas. También el cristianismo ha recibido oposición y algunos han tratado de destruir por completo a los cristianos. Un ejemplo fue el emperador romano Diocleciano, 284 a 305 DC. Diocleciano se jactó de haber destruido el cristianismo. Le gustaba pensar que había derrotado al cristianismo. Ordenó que se hiciera una medalla con esta inscripción: el nombre del cristianismo se extingue. Diocleciano también instaló al menos 2 monumentos en la frontera del imperio con estas inscripciones. Diocleciano Joviano Maximiano Herculeo César Augusto por haber extendido el imperio romano por Oriente y Occidente y por haber extinguido el nombre de los cristianos que llevaron a la ruina a la república.
Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. 4. Diocleciano está muerto y ya no existe. Solo es comparativamente una nota a pie de página en las páginas de la historia. La fama y la gloria de Jesucristo se extienden por toda la tierra. Dios todavía cuida de sus protegidos. Protegidos. Las 10 naciones paganas conspiraron contra Israel, pero en realidad no pudieron dañar al pueblo elegido, porque Dios mismo los había escondido como una gallina esconde sus pollos debajo de sus alas cuando el milano se cierne sobre su cabeza, o como alguien que ha encontrado un tesoro lo esconde de las manos del ladrón. Spurgeon. 2, 5-8, la alianza de naciones contra Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Sile. Contra ti han hecho alianza. Asaf nuevamente enfatiza que estos enemigos no solo estaban en contra de Israel, sino también en contra de Yahvé, el Dios de Israel. Y han hecho alianza. Los enemigos a menudo se unen para atacar a Dios y a su pueblo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23:12. 2. Contra ti, los verdaderos antagonistas no son Israel y el mundo, sino Dios y el mundo. Maclaren. 3. ¿Qué grupo tan variopinto eran? Una liga contra Israel es siempre atractiva y reúne a naciones enteras dentro de sus cadenas. Spurgeon. 4. Que vengan del este y del oeste, del sur y del norte, y rodeen a Israel, Dios es más poderoso que ellos. Maclaren. B. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. El salmista enumera 10 naciones o pueblos que eran parte de esta alianza contra Israel y su Dios. Parece que los hijos de Lot, específicamente Moab y Amón, lideraron este ataque y las otras 8 naciones le sirvieron de brazo. Y los agarenos, V6, eran una tribu contra la cual lucharon las tribus transjordanas de Rubén, Gad y Manasés en el momento de la conquista judía de Palestina. Boís. 2. Gebal probablemente no sea la ciudad del norte con ese nombre, más conocida como Bibles y asociada con Tiro, Josué 13:5, Reyes 5:18, sino una localidad al sur del Mar Muerto. Kidner. 3. El salmista menciona 10 naciones diferentes que se habían unido contra el pueblo escogido de Dios, Israel. 10 contra 1 es un pronóstico adverso, pero Dios estaba del lado de Israel. Spurgeon. 4. Sile. Había una buena razón para una pausa cuando la nación estaba en tal peligro y, sin embargo, se necesita fe para hacer una pausa, porque la incredulidad siempre tiene prisa. Spurgeon. B. El clamor por venganza. 1. 9-12. Concede victoria y liberación como en los días de los jueces. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Ende, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Sib, como a Sibe y a Salmuna a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Hazles como a Madián. La victoria de Dios sobre Madián a través de Gedeón se describe en Jueces 6-8. Y la fe se deleita en iluminar los precedentes y citarlos ante el Señor. En el caso actual, Asaf encontró uno muy apropiado, porque las naciones en ambos casos eran muy parecidas, y la situación de los israelitas muy similar. Spurgeon. B. Como a Sísara. La victoria de Dios sobre el rey cananeo Javín y su general Sísara a través de Débora y Barak se describe en Jueces 4. Y que perecieron en Ende, esto se refiere a la derrota de los madianitas por parte de Gedeón, quienes acampaban en el valle de Jezreel, al pie del monte Gilboa y cerca de Tabor, Jueces 6:33, 7:1, y en consecuencia en los alrededores de Ende. Allí, Gedeón los atacó y los derrotó, y, en varios lugares durante su huida, fueron destruidos. Clarke. 2. Fueron hechos como estiércol para la tierra. John Trapp señaló que esto significa el yacían sin enterrar.
podrido sobre la tierra. Esto se sumó a la derrota y la deshonra de los enemigos de Israel. Sepón a sus capitanes como Oreb, Sib, Sibe y Salmuna, eran príncipes de los madianitas, derrotados por Gedeón en Jueces 7. Y pon a sus capitanes, golpea a los grandes, así como a la gente común. No dejes escapar a los cabecillas. Como Oreb cayó sobre la roca y Sib en el lagar, así sobra venganza de los enemigos de Sión donde quiera que los alcances. Spurgeon. 2. Oreb significa un cuervo, Sib, un lobo, Sibe, un degollador, Salmuna, que priva de sombra o protección a sus súbditos, nombres adecuados para tiranos y perseguidores del pueblo de Dios. Trap. De heredemos para nosotros las moradas de Dios. La nación de Israel enfrentó amenazas a su existencia en los días de los jueces, y Dios la libró. La oración de Asaf le recuerda a Israel su anterior rescate por parte de Dios y lo usa como una razón para confiar en él en la crisis actual. Y la frase, las moradas de Dios, nos recuerda una vez más la alta estima que Dios tiene por la tierra de Israel. La considera como sus moradas. Así que los pensamientos del enemigo se reformulan en la oración, para sacar a relucir la verdad sobre los territorios que habían codiciado. Estas eran las moradas de Dios, no simplemente las posesiones de Israel. Kidner. 2. Los madianitas habían saqueado la tierra de las cosechas y habían causado gran temor entre los israelitas. Este deterioro de las cosechas de Israel probablemente se menciona en la audaz afirmación: tomemos posesión de las moradas de Dios. Van Gemeren. 2. 13-15, llévalos a la destrucción. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Como hojarascas delante del viento, Asaf ora para que Dios tome a estos muchos enemigos, determinados a destruir a Israel, y los esparza como hojarascas delante del polvo y como torbellinos. Él ora para que sean consumidos como fuego que quema el monte. Y ponlos como torbellinos, la palabra traducida como torbellino, en el Salmo 83 horas y 13 minutos es algo dudosa. Literalmente significa una cosa rodante, pero qué tipo de cosa en particular, es difícil de determinar. Maclaren. 2. Chamizos, Galgalit, rueda, es una planta de la familia de las alcachofas silvestres. Gundelia tournefortii, una planta con tallos y cardos en forma de rueda. Van Gemeren. B. Persíguelos así con tu tempestad. Para el hebreo en la antigüedad, no había nada más poderoso que la tempestad o el torbellino. El salmista ora para que Dios no solo derrote a los enemigos de Israel, sino que también los persiga y los asuste con su gran poder. 3. 16-18, lleva a estos enemigos al conocimiento del Dios verdadero. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Son afrentados y turbados para siempre, son deshonrados, y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre. Asaf termina este salmo con un giro inesperado. Después de orar por la destrucción de los enemigos de Israel, oró para que fueran completamente humillados. Llena sus rostros de vergüenza, para que fueran llevados a buscar a Yahvé. Y Asaf entendía lo que a menudo olvidamos. Las personas a menudo solo buscarán al Señor si primero son abatidas ante su poder. En cierto sentido, Dios debe derrotarnos antes de salvarnos. 2. Pero hay un deseo más profundo en el corazón del salmista que la destrucción de los enemigos. Él desea que se conviertan en amigos de Dios y desea que su castigo sea el medio para ese fin. Maclaren. 3. La vergüenza a menudo ha desenganchado a los hombres de sus ídolos y los ha hecho buscar al Señor. Spurgeon. 4. Los castigos infligidos por el cielo a los hombres inicuos tienen como principal objetivo humillarlos y convertirlos. Orne. Ve y conozcan que tú solo Altísimo, esta gran humillación, sean deshonrados, y perezcan, los conduciría a su rendición y sumisión al Dios que es Altísimo sobre toda la tierra. Y este salmo comenzó con una súplica para que Dios no permaneciera en silencio,
Y termina con la idea de que su fama y gloria se extienden por toda la tierra. Cuando los silencios de Dios son quebrantados por sus propios ruidos, los hombres aprenden que el Dios de la gracia es el Altísimo sobre toda la tierra.